¿Quién tiene la verdad? El que tenga la verdad que defienda su fe. Es un programa de edificación y opinión pública, donde diferentes líderes religiosos de renombre dan su opinión respecto a todo lo relacionado con la Biblia o Torá, entre otros libros. Los católicos, cristianos adventistas, teólogos, mormones, judíos, cada uno dice tener la verdad, pero todos son hijos del mismo Dios que creó el cielo y la tierra. Todos estos responderán a cientos de preguntas que se hace el pueblo de hoy en día. Bienvenidos una vez más a su programa ¿Quién tiene la verdad? Son muchas y diversas las creencias religiosas hoy en día, y a lo largo de la historia, la creencia religiosa ha sido un elemento que encontramos en todos los seres humanos. Hoy día, en tu programa, vamos a discutir qué significa la religión y cuántos tipos de religiones hay. Y para eso hemos invitado a 4 panelistas líderes en sus iglesias. Nuestro primer panelista, su nombre es Dr. Carlos McDonald. Él es rabino de la comunidad nazarena judía. Shalom, es un placer estar con ustedes y un privilegio para platicar sobre algo tan importante como es nuestra fe. Nuestro segundo panelista es el periodista Pepe Caballero, ministro cristiano en comunicación social y representa a la Iglesia Cristiana Evangélica. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí y la verdad disfruto de que hagamos esta convivencia en este programa, los felicito y muy agradecido. Nuestro tercer panelista es el señor Eli Hernández, anciano del Centro Evangélico Adventista. Bendición, mi nombre es Eli Hernández y que la gracia del Señor nos llene a todos de sabiduría del cielo. Y nuestro cuarto panelista es el sacerdote católico, el padre Francisco Rodríguez, de la Orden de San Francisco de Asís. Paz y bien a todos, un placer compartir esta mesa para conocer más nuestra fe y comprometernos más a responder a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Bueno, mis estimados panelistas, tenemos una pregunta muy importante que seguro mucha gente quiere saber. Y nuestra primera pregunta es, ¿cuántos tipos de religión existen hoy en día? ¿Y cuáles son las más comunes entre los latinos? Para esto tenemos a nuestro panelista número 1, el Dr. Carlos McDonald. Bueno, cuando hablamos de religiones y cuántas hay, deberíamos comenzar de dónde viene esta idea de la religión. Sabemos que por lo menos unos 4.500 años atrás estuvo un hombre aquí en la tierra llamado Abraham, y de Abraham surgieron estas ideas que eventualmente vinieron a ser estas 5 religiones conocidas como el judaísmo, el cristianismo, islamismo, budismo y hinduismo. Interesante de que Abraham tuvo un hijo llamado Ismael primeramente, y este hijo es lo que conocemos hoy en día como el islamismo. Isaac, que era el hijo de la promesa, vino a ser lo que hoy conocemos como el judaísmo. Del judaísmo se deriva el cristianismo, y sabemos también que Abraham en el capítulo 25 del libro de Génesis tuvo otra esposa y otros hijos, y a estos hijos los manda fuera de la tierra de Israel o la tierra prometida y los manda hacia el este, que hoy en día conocemos de ese punto que es la India, y de la India estos hijos llegaron allá y influenciaron a esa tierra. Esa tierra de la India, por ejemplo, en la religión del hinduismo, la deidad mayor es Brahma, que si lo pusiéramos al revés sale la palabra Abraham. Y claramente del hinduismo nace lo que conocemos como el budismo. Ahí tenemos las 5 religiones. Ahora, ¿cuál es en sí la más común entre los latinos? Claramente conocemos que el cristianismo es la religión más prolífica de la tierra. 3 de 5 personas en el mundo son cristianas. Lógicamente el cristianismo sería la religión más común dentro de los latinos. Interesantemente, en el judaísmo hoy en día se está viendo una migración de las personas judías hacia el budismo. Vemos diferentes cambios, aunque podemos decir que en el islamismo es quizá la religión que hoy en día se está apresurando a hacer mucho más que las demás. La cantidad de personas entrando al islamismo es bastante grande comparado a las demás. Ahí tenemos en sí estas 5 religiones, de dónde vienen y quizás
cómo es más común para el pueblo latino. Bueno, muy interesante la respuesta del doctor McDonald y ahora vamos con la respuesta del periodista Pepe Caballero. En la experiencia que estamos teniendo los seres humanos o la información apropiada, las raíces evidentemente se reconocen a nivel de la historia de la humanidad como las más importantes, de donde se derivan otras religiones, como decía el rabino, acerca del judaísmo, el cristianismo, el islamismo, que viene posteriormente, luego el budismo y el hinduismo. Por la cantidad que estamos experimentando, se refiere actualmente las estadísticas, evidentemente el cristianismo, cuyas ramas fuertes son el catolicismo y la iglesia evangélica, son como a nivel mundial una área de las más fuertes que se mantienen aún como principal. Pero también por la cantidad de población, por ejemplo, el hinduismo tiene el país básico de la India, ya saben ustedes, más de 1.000 millones de habitantes y la mayoría profesa el hinduismo. Igualmente en la China, que tenemos igual cantidad de más de 1.000 millones de habitantes, el budismo también es fuerte en esos aspectos, pero no ha trascendido masivamente al resto del mundo como ha pasado con el cristianismo. Últimamente en el mundo latino, que conocemos nuestra población hispana dentro de Estados Unidos, pero también latino significa México, Centroamérica y Sudamérica, lo más fuerte que tiene el mundo de las familias latinas es el cristianismo, católicos evangélicos. Está habiendo una corriente fuerte por causa de que el islamismo está poniendo un motor de fuerza. En Europa está casi copando las situaciones, en algunos países ya tienen 3, 5 millones de habitantes con esa fe, está cobrando fuerza. Aquí en Estados Unidos también las referencias de noticias y los grupos y las mezquitas que están construyéndose en diferentes lugares está dando a entender una movilización fuerte, y ya se han dado notas periodísticas de que hay hispanos, en este caso latinos, que también están abrazando esa fe como algo nuevo en su cultura. Así que esto es lo que más se está destacando. El budismo ha sido desde tiempos, digamos, algo que estaba en nuestros países, pero han sido como embajadas, como grupos reducidos. El hinduismo todavía mucho más casi no reconocible en nuestra costumbre de familias latinas o en el continente, en todo el continente americano, y aquí en Estados Unidos menos todavía. Así que esto es como el reflejo en qué creen los latinos. Estamos todavía viviendo una supremacía del cristianismo con la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Y obviamente hay otro fenómeno que yo estoy viendo periodísticamente. Cuando hago entrevistas respecto del origen de la Biblia, las religiones, etcétera, y entrevisto, por ejemplo, a un rabino, yo noto que el latino tiene una tendencia muy fuerte a abrazar eso, como que le nace un cariño. Y estoy notando como un fenómeno ese aspecto. Cuando un rabino está explicando mucho más profundamente la palabra, no sé todavía a qué responde, pero la respuesta es muy fuerte de parte de las familias latinas. Y estoy mirando que hay muchos latinos que están agregándose, por ejemplo, a congregaciones judío-mesiánicas. Esto periodísticamente, no estoy diciendo cuál es bueno, cuál es mejor, etcétera. Simplemente les reflejo la pregunta: ¿dónde están los latinos ubicados en su fe y en su práctica religiosa? Bueno, seguimos con el señor Eli Hernández de la Iglesia Adventista. Bueno, con respecto a la religión, estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo también con nuestros hermanos aquí panelistas. Las 5 religiones principales, ellos lo mencionaron, que es el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, el budismo y el hinduismo. Pero es interesante notar que todas las religiones tienen un origen. ¿Y qué es religión primeramente? Yo quisiera aportar esto, ¿no? Una religión es más que todo un ceremonial externo en cuanto a la manera de adorar o de reverenciar a un ser espiritual que nosotros conocemos como Dios. Todas las religiones se originaron, ¿no?, en Mesopotamia, tal cual lo conocemos hoy, pero todas ellas con Abraham, al igual que los antepasados de él, todos ellos adoraron a un ser creado, a un ser creador de la humanidad y de todo lo que el hombre ve, tal como lo tenemos ahora. Ahora, las religiones de alguna manera se han desmembrado desde el principio, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido el anhelo del hombre, primero, de establecer algo nuevo. ¿Y por qué algo nuevo?
porque eso le da nombre al individuo en vez de darle nombre a Dios. Y es en cierta manera la razón por la cual hay tantas religiones, es porque el hombre tiene el anhelo de exaltar a sí mismo o de exaltarse a sí mismo, ya sea él o sus conocimientos que tiene con respecto a lo que es Dios, y no exaltar al Dios que realmente creó todo. Así que yo creo que por esa razón es que hay tantas religiones. Y hay algo muy importante también. ¿Cuál es la religión entre los hispanos, no? Aparte de la otra pregunta. Yo creo que aquí entra, como dijo, estoy de acuerdo con nuestros hermanos, ¿no? El rabino y nuestro hermano Pepe Caballero, el periodista. El hombre busca algo nuevo. Por eso es que el Islam está ganando, ¿no?, terreno dentro del mundo cristiano. ¿Por qué? Porque es algo nuevo para nosotros. Y el hombre busca algo nuevo, algo que le dé a él el sentirse único, ¿no?, y especial. Creo que esa ha sido la razón principal por la cual el hombre se ha apartado de la religión verdadera que Dios estableció en el principio. Bueno, y tenemos por último nuestro cuarto panelista, el sacerdote Padre Francisco Rodríguez. Estoy de acuerdo en lo que mis hermanos han manifestado acerca de la religión, el origen hebreo o israelita. Pero antes tal vez quisiera agregar algo más dentro del contexto sociológico y antropológico, es decir, que el hombre, desde que empieza a tener razón, se enfrenta al incógnito de la naturaleza, es impotente y lógico, se quiere agarrar de algo que supuestamente sea más fuerte que él. De ahí es que vemos, creo, hay dos maneras de entender qué es la religión, es ese apego natural hacia algo mayor a mí, eso es lo que siempre es interpretado. Es decir, que la religión en cierta manera es ligarse a alguien superior. Por eso es que podemos ver en forma natural cómo los pueblos, exceptuando el pueblo de Israel, que ellos llegaron a creer en un Dios único, los demás crearon sus dioses. Hablamos de los egipcios, hablamos de los espartanos, y si, como decía el hermano, cuando de Abraham surge otras familias, van a otros lugares, pues también, aparte que creían en el Dios verdadero, de acuerdo a los lugares que ellos iban y experimentando los fenómenos de la naturaleza, se empezaron pues a agarrar, sea al rayo, a la culebra, a algún árbol, es decir, trataban de identificar no solo en el común, sino de darle algunas cosas específicas para ellos estar seguros. Esa religión que podríamos decir que es natural, siempre ha sido el eje de todas las sociedades. Ellos han creado sus propios ministros, su propia jerarquía para recurrir y a través de ellos responder tal vez a su búsqueda de que por qué yo estoy aquí o qué es lo que yo tengo que hacer. Ese es por un lado. Por otro lado está el hecho de la religión revelada, que es lo que nosotros estamos de acuerdo. El Dios creador que se revela al hombre, el hombre que le escucha, el hombre que de alguna manera le responde con cosas que le van a ser efectivos en su vida y que después de todo va a congregarse y responder a Dios. En el caso israelita, pues con la Torá, luego nosotros como cristianos nuestra Biblia, y tal vez lo que tenemos que entender ahora es que cómo respondemos los latinos, pues en las varias vertientes, por supuesto el católico, el adventista, que es un fenómeno bastante grande en Sudamérica, y otras religiones que hay en nuestra comunidad latina. Bueno, muy interesantes las respuestas de nuestros panelistas. Si tú tienes una pregunta para uno de nuestros panelistas, marca el número de pantalla que ves ahora. Ese número que está en la pantalla, márcalo ya para que hagas tu pregunta. O también si quieres enviar algún correo electrónico o quieres entrar a Facebook y poner que te gusta este programa, solo entras a Facebook y pones like. Y eso es todo. Pero ¿qué les parece si vamos a un corte comercial? No se mueva de su lugar y regresamos con más preguntas aquí en ¿Quién tiene la verdad?
Nueva Jerusalén, librería y distribuidora, le ofrece más de 2.000 títulos que ayudarán al crecimiento espiritual y el gusto por la lectura. Además, le ofrece Biblias, música, películas, diccionarios y regalos. Nueva Jerusalén, librería y distribuidora lo espera en el 7705 Atlantic Avenue, Suite F, en la ciudad de Carajay. Nueva Jerusalén, librería y distribuidora, fomentando la lectura de la palabra que transforma. En la compra del nuevo diccionario de la Biblia Unilit, usted recibirá completamente gratis el comentario bíblico Unilit, el cual tiene un costo de $30. ¡Los esperamos! Dice el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías. Jesús nos ha puesto en esta gran ciudad. Nuestra paz depende de su paz. Ellos somos nosotros, nuestras familias. Tenemos de Dios el poder para su bienestar. La oración intercesora unida. 7 de julio, Día de Intercesión por Los Ángeles. Recorreremos las autopistas orando en familia. Haremos largas columnas de vehículos. Otros lo harán en un barco. Pastores sobrevolarán orando. 9 a.m. Concentración antes de salir a las rutas. 7 de julio, Día de Intercesión por Los Ángeles. Descubre la diferencia en audio y video profesional. Diferencia que puedes ver, oír y ahorrar. Soluciones para iglesias, conciertos al aire libre, escuelas, seminarios y auditorios. Tenemos lo más moderno en televisores LED de 47 pulgadas hasta 80 pulgadas. Renta de monitores, computadoras Mac Pro, bocinas QSC, Spotlight, consolas de audio desde 4 hasta 32 canales. Video mixers y mucho más. Micrófonos inalámbricos, cámaras Pro, High Definition y Standard Definition. Servicios profesionales en renta de equipo de iluminación, audio, video y media. Para más información, ven y visítanos 6012 Clara Street en Bell Gardens. Ya estamos de regreso en tu programa ¿Quién tiene la verdad? Y continuamos con el tema la religión. Recuerda de hacer un clic al like en la página de Facebook de ¿Quién tiene la verdad? O también si quieres llamar aquí al programa y hacer una pregunta a alguno de nuestros panelistas, estás invitado a levantar el teléfono y llamarnos, y tal vez quieras no solamente preguntar algo, tal vez pedir algún consejo, también déjanos tu pregunta o tu comentario en Facebook. Y ahora seguimos con la siguiente pregunta que dice: ¿es verdad que la religión ha influido en la vida de millones de personas desde su infancia? Y para esto tenemos al doctor McDonald con su respuesta. Bueno, la respuesta es claro que sí. Al final, la religión ha influenciado totalmente en nuestra cultura, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en la forma de percibir las cosas. Se han habido estudios que nos habla de que el cerebro humano tiende a necesitar creer en alguien superior. Tanto así que pueda que la ciencia pase toda clase de sabiduría, pero la religión será parte de nosotros para siempre, por la razón de la necesidad que tenemos de creer en alguien superior. Y cuando hablamos de influencia, tenemos que entender que nuestra mente está estructurada en 4 partes. La primera es percibir, cómo vemos las cosas, pero no verlos con nuestros ojos o oírlo con nuestros oídos, sino realmente el conocimiento que tenemos, y de esa manera comenzamos a percibir nuestro universo. Si la religión tiende a ser estricta, entonces percibimos nuestra vida estrictamente. Si la religión es mucho más flexible, tendemos a ser mucho más flexible. Y esto lo vemos el fenómeno en las personas, en diferentes categorías o diferentes dimensiones dentro de la religión. Entonces, lo que percibimos es lo que pensamos. Y cuando hablamos de los pensamientos vienen a través de lo que percibimos. En otras palabras, si creemos en una deidad, y la religión tiene una deidad estricta, donde castiga totalmente, que no es flexible, que no es misericordioso, nuestros pensamientos tienden a ser mucho más negativos que positivos, lógicamente.
ahí también nos influencia la religión, en cómo pensamos. Y claro, lo que pensamos es lo que sentimos. Tenemos percibir, produce pensamientos, los pensamientos producen sentimientos. ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos en nuestra religión, en nuestra relación con el Eterno, en esta parte que nos influye seguridad? Entonces nos sentimos con paz, con tranquilidad. Pero si la religión en sí está pidiendo realmente o les pide inseguridad, de alguna forma nuestros sentimientos tienden a cambiar a eso. Y claro, el último producto de esos tres, de percibir, de pensar y de sentir, es cómo nos comportamos. Increíblemente, la religión también nos forma de cómo nos comportamos. Diría yo que la religión es totalmente nuestra influencia de quién realmente somos. Muy interesante la respuesta del Dr. McDonald, y ahora seguimos con el comentario del periodista Pepe Caballero. Quiero aportar algo en este sentido para ratificar que el mundo, los seres humanos, que somos casi 7.000 millones de personas, todavía tenemos muy fuerte funcionamiento y acción de lo que significa la fe, que se conoce como una religión, como la práctica de una fe. Pero la fe del ser humano obviamente está ratificado por lo que decía también el rabino, con un ejercicio que es implícito, le nace, ¿verdad? Y en muchos casos, desde la infancia, el ser humano es enseñado por sus padres y ancestros de que hay una práctica hacia algo supremo, y lo expresa de diferentes maneras, se conoce eso como religión. Pero hay una situación que ratifica esto. Póngase a contar de los 7.000 millones de habitantes. Por ejemplo, la religión cristiana, la fe cristiana en todo el mundo, casi abarca a la mitad de la población del mundo, que tiene fe en el Dios creador. Luego sigan sumando lo que significa el hinduismo, más de casi alrededor de 1.000 millones, especialmente la India, y otros más de 1.000 millones que son los asiáticos, especialmente China. ¿Cuántos estamos sumando? Más casi de 80% de la población. El islamismo, que también tiene no tengo exactamente la cifra, pero una gran mayoría de los 7.000 millones de habitantes en la Tierra somos practicantes de fe. Sería un error garrafal para gobiernos, organizaciones internacionales que no tienen fe, pretender que la fe se debe anular en la política, en la economía, en la educación o en la familia. Es como decir, oye, tú no debes tener fe. Se ha restablecido que en las Naciones Unidas, desde la década de los 80, todos los países han firmado decir, respetamos que el ser humano puede tener una fe y la puede ejercitar públicamente, y nadie le tiene que obligar a no tener fe o a cambiar de su fe. En la vida humana, en el universo, la Tierra, nadie debe imponerse sobre otro con su fe. Y nadie debe prohibirle a otro, ni decirle, oye, si estás adorando a una imagen, si estás adorando a alguien que no ves, no le puede decir, oye, eso ya pasó de moda. Perdóneme, es de descuidados mentales decirle a una persona que no es moderno tener fe. Está fuera de lugar. Les voy a dar un ejemplo para acabar esta parte de mi opinión. Un guitarrista muy famoso argentino, Cacho Tiró, amigo mío, culturalmente lo visitaron a la ex Unión Soviética para que presente su música clásica. Y él viajaba con una guía, una muchacha joven que le asignaron para que le acompañen los viajes, etcétera, etcétera. Y notaba que, como él leía su Biblia, cristiano, notaba que la muchacha estaba curiosa y no se animaba a preguntarle qué estaba leyendo, etcétera. Entonces era la traductora para el castellano, para Cacho Tirao, y le dijo, Cacho Tirao, ¿tienes interés en leer la Biblia? No sé, dice, porque aquí nos han enseñado que no existe Dios. Pero dice, los jóvenes queremos encontrar ese que nos dicen que no existe. ¿Se dan cuenta de lo que pasa? Un régimen de gobierno quiso que la humanidad, la población, no creyera en Dios. Pero le nace a la juventud, ¿por qué me dicen tanto que no existe Dios? Y ahora, si ustedes saben, la explosión en la ex Unión Soviética respecto de la fe es enorme. No se puede medir y continúa en aumento. Eso es para decirles, es descuidado. No hay que pretender que porque estamos viviendo con celulares y iPhone, la fe no funciona. Está fuera totalmente del modernismo y del sentido común.
Muy interesante la respuesta de nuestro periodista Pepe Caballero y ahora seguimos con nuestro tercer panelista, el señor Eli Hernández. Definitivamente la religión ha influido desde el principio y sigue influyendo. Depende de la creencia que nosotros tengamos de quién es Dios y nuestra responsabilidad ante un ser moralmente que nos ha establecido principios, ya sea de justicia o ya sea de amor y misericordia. Eso va a cambiar nuestra cultura, va a cambiar nuestra manera de ser. Como dijo el rabino, dependiendo de la cantidad de información que uno reciba con respecto a ese ser espiritual, y el hombre es naturalmente innato espiritual. Eso es lo que nos hace a nosotros diferentes de los demás animales. Somos un ser racional, inteligente, pero la inteligencia, lo único que nos distingue es que reconocemos a un ser más elevado que nosotros mismos. Y ese es Dios, el que rige nuestra vida. Además, es importante notar esto. Dependiente de la información que nosotros tenemos de ese Dios a quien tenemos que dar cuenta, va a influir en nuestros pensamientos. Y no solamente en nuestros pensamientos, nuestras acciones serán el resultado de esa manera de pensar. Y también nuestros hábitos, como resultado de esa manera de actuar, desarrollarán en nosotros hábitos que nos determinarán lo que realmente nosotros somos o cómo nosotros nos vamos a conducir con nuestros semejantes y con lo que está creado alrededor nuestro. Bueno, y ahora nuestro último panelista, el padre Francisco Rodríguez. Indudablemente que la religión juega un papel importante en la vida del hombre, de nuestra sociedad. No lo podemos negar porque desde que el hombre acepta que depende del ser superior Dios, se va a sujetar y va a tratar de acatar lo que ese Dios le muestra a él que es verdadero, es justo, es algo que en cierta manera le devuelve la seguridad en sí mismo. No podemos negar eso, porque cuando la religión es bien inculcada, le da al ser humano la posibilidad de ver mucho más, de estar seguro y trabajar por una construcción de la sociedad, digamos, más pacífica. Lo curioso es que a veces nos apegamos en la religión y le cambiamos, le adaptamos y a veces queremos ver que la mente del hombre es superior. Y cuando hay eso, generalmente hay que recordar que el hombre, cuando crea sus propias religiones, lo que hace es disminuir el fin del hombre, es decir, le limita, no le deja ver más. Ahí es donde que quizás se corre el riesgo de que la influencia es negativa. Creamos personas inseguras, personas que no saben a dónde van y van a buscar otros dioses que lógicamente destruyen la identidad del hombre. Llamémosle eso drogas, llamémosle eso dinero, llamémosle eso a veces grupos muy pequeños en donde solo su verdad es posible. En cuanto a lo que estamos discutiendo, creo algo que tenemos que tomar en cuenta es que la religión, cuando llega al ser humano, le revela quién es el Dios verdadero, le muestra unos caminos, unas normas, que es lo que nosotros vamos a llamar mandamientos. Y si nosotros nos ponemos a pensar, esos mandamientos no son ajenos, no son oprimentes, no son sin sentido, como algunos quieren decirlo. Al contrario, cuando el hombre descubre quién es Dios, por qué le ha creado, o cuando el ser humano descubre qué es el otro a mi lado, tengo que respetarlo, tengo que valorarlo. Y eso es lo que yo procuro enseñar a mis pequeños o a mis hijos, especialmente a los papás. Es decir, que si nosotros mayores no vamos descubriendo la importancia de Dios, el riesgo es que esos mandamientos, esas leyes de Dios, que más luego lo vamos a traducir en moral, no son otra cosa que darle al hombre el camino más seguro para ser feliz. Porque cuando un hombre no se deja llevar por la ley moral de Dios, va camino a su propia destrucción. Se siente solo, va a crear sus propios dioses y le va a retar supuestamente a Dios, y por supuesto cuando se da cuenta se destruye a sí mismo. El egoísmo,
El orgullo, la prepotencia, no solamente es hacia Dios, sino también al ser humano. Y cuando estamos queriendo nosotros darle quién es Dios, lo que queremos que ese Dios le libere, ese Dios le dé a esa persona paz, seguridad y lo que es más, confianza en sí mismo. Lo que decía el rabino, esas 4 palabras lo valoro mucho: percibir, pensar, sentir, actuar, crea un hombre nuevo a la luz de Dios. Muy interesante el comentario del padre Francisco Rodríguez. Y ahora vamos a una pausa comercial, pero antes de ir a la pausa, apunte el número que ve en pantalla. Llámenos por si usted tiene alguna duda o pregunta o quiere algún consejo. Nuestros expertos están aquí listos para responder sus preguntas. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos aquí en tu programa ¿Quién tiene la verdad? ¿Ya no le encuentras sentido a tu vida? ¿Te sientes deprimido? ¿Tienes problemas con tu pareja o tu familia? Si estás experimentando alguna de estas situaciones en tu vida, la consejería y orientación con la doctora Silvia Aragón, especialista en el programa de Patti Manterola en el Canal 62, te llevarán paso a paso al camino de la recuperación y reconciliación familiar. Llama ahora al teléfono que aparece en tu pantalla y obtén una evaluación de tus emociones totalmente gratis. Jesús nos ha puesto en esta gran ciudad. Nuestra paz depende de su paz. Ellos somos nosotros, nuestras familias. Tenemos de Dios el poder para su bienestar. La oración intercesora unida. 7 de julio, Día de Intercesión por Los Ángeles. Recorreremos las autopistas orando en familia. Haremos largas columnas de vehículos. Otros lo harán en un barco. Pastores sobrevolarán orando. 9 a.m. Concentración antes de salir a las rutas. 7 de julio, Día de Intercesión por Los Ángeles. Descubre la diferencia en audio y video profesional. Diferencia que puedes ver, oír y ahorrar. Soluciones para iglesias, conciertos al aire libre, escuelas, seminarios y auditorios. Tenemos lo más moderno en televisores LED de 47 pulgadas hasta 80 pulgadas. Renta de monitores, computadoras Mac Pro, bocinas QSC, Spotlight, consolas de audio desde 4 hasta 32 canales. Video mixers y mucho más. Micrófonos inalámbricos, cámaras Pro, High Definition y Standard Definition. Servicios profesionales en renta de equipo de iluminación, audio, video y media. Para más información, ven y visítanos 6012 Clara Street en Bell Gardens. Y continuamos con el tema, la religión. Recuerda entrar a Facebook y hacer clic a like. ¿Quién tiene la verdad? Déjanos tu comentario o tu pregunta, o si quieres dejarnos algún consejo sobre la programación. Estamos invitando a todos ustedes para que entren a Facebook. Y seguimos con nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué las religiones de hoy en día son un gran negocio y mueven muchos millones? Y tenemos a nuestro panelista número 1, el doctor Carlos McDonald, con su respuesta. Bueno, cuando hablamos de economía o que la religión es un gran negocio hoy en día, para comenzar no es hoy en día. Desde que se conoce la religión y se incorpora a la sociedad, hay una forma económica que produce. Ahora, esto no siempre es negativo. A veces nosotros los humanos tendemos a ser más negativos que positivos en las cosas. Por ejemplo, si usted va a un restaurante que no le gustó, que no lo trataron bien, usted le cuenta a 11 personas que el restaurante no sirvió. Pero si va a un restaurante que le gustó, que lo atendieron bien, que la comida estaba buena, solo le dice a 3. En otras palabras, estamos hechos más a lo negativo que a lo positivo. A veces vemos compañías grandes que están tomando control económicamente, que tratan mal a sus empleados, y más sin embargo jamás oímos hablar de que están haciendo negocio por lo que están haciendo.
porque al final son negocios. Al final la religión, y puedo hablar de la raíz donde yo vengo, es un negocio de almas. Al final estamos dando un producto y el producto necesita salir y va a necesitar bienes para hacerlo. Ahora, ¿cómo lo usa la gente? ¿Cómo lo usa alguien específicamente? Ya es parte de la vida. Siempre van a haber gente positiva y gente negativa. Por ejemplo, en el primer siglo, el templo de Israel, conocido como el templo más grande o grandioso de la historia, era un banco. Al final 8 millones de judíos que vivían afuera de Palestina mandaban sus ofrendas y mandaban lo que llamamos terumás o diezmos hacia ese templo, y el templo entonces tenía un fondo para poder hacer lo que debería hacer dentro del templo. Diciendo eso, facciones del judaísmo del primer siglo tendían a querer controlar ese templo, no solamente porque era un prestigio sino que era por controlar el dinero. Siempre ha habido eso, pero también hay personas como el Mesías en el primer siglo que luchó contra esta parte, que luchó contra la corrupción. Donde hay humanos, tendemos a ver corrupción, tende a haber pecado. Lo que hay que entender es de que el beneficio que también pueden dar las diferentes religiones, o lo que una religión específica ha dado. Y si podemos ser más positivos en eso, entiendo yo que podemos tomar lo bueno y desechar lo malo en esta parte. Puedo repetir, se habla muy negativamente de esto, pero al final debemos aprender y reconocer de que se está dando un producto y que el siervo es digno de su salario mientras está en lo correcto. Hay leyes, por ejemplo, en este país donde tiene que ver con impuestos y formas de hacer las cosas, mientras sea legal y mientras se esté enseñando y se esté llevando el producto en esta forma, las buenas nuevas. Creo que debe ser así, es la única forma de hacerlo. Diciendo todo esto, tenemos que nosotros, los que reconocemos, que estamos conscientes, es buscar lugar donde podamos asistir, donde no estamos siendo manipulados de esta manera. Pero que sí mueve masas la religión, lo ha hecho. Que mueve dinero, claro está, porque más gente trae más economía. Bueno, y ahora la opinión de Pepe Caballero. Muy bien, hay un fenómeno sociológico aquí que analizar. Obviamente, yo no podría decir todas las religiones hacen un gran negocio. Sí hay anomalías. Lastimosamente, entre las diferentes religiones pueden haber gente temerosas, cuidadosas, respetuosas de las normas de cada fe, y no infringen ni violan los acuerdos para hacer una mercancía ambiciosa de ganancias deshonestas o más allá de lo necesario para una buena administración. Hay unas frases famosas en nuestro espectro especialmente latino, tanto en Estados Unidos como en otras partes como México, Centroamérica y Sudamérica. Esa frase famosa de decir, en el caso del grupo cristiano evangélico, los pastores solo piden plata. Y entonces eso se convierte en un estribillo, y algunos medios de comunicación social tienen material para comentarios. Algunas personas han sufrido también la posibilidad de que en alguna de esas congregaciones quizás el pastor no sabe enfocar las cosas, o de repente está cometiendo ambición y está forzando demasiado a la gente que asiste al lugar para solo enfatizar mucho, den dinero, den sus diezmos, den las ofrendas, y de repente no tiene una buena administración, una tesorería clara. Lo aconsejable obviamente en esas cosas, para que no incida el pastor en el manejo directo de la plata, es que por los principios bíblicos también es bueno que exista un grupo objetivo, cuidadoso, varias personas viendo el ingreso de dinero, los gastos, el presupuesto, y que el pastor sea el que hace la administración de la Biblia, de la palabra de Dios, la enseñanza con su equipo de ministerios. Y muchos pastores tratan de no estar participando en el contar la ofrenda y los diezmos. El derecho de las personas que asisten a una congregación de dar para la obra, como se dice, es decir, soy consciente de que yo soy perteneciente a una congregación, a una organización de fe, y esa organización de fe tiene que mantener el edificio, los costos, los viajes, los materiales,
los cursos, el sostenimiento del ministro, y si hay más de un ministro, eso es normal y lógico. Nadie puede decir una fe no debe pedir dinero. La grave situación es que si hay un equivocado en hacer eso. Por decirles algo fundamental, todos tienen derecho a manejar en cada país con las reglas administrativas de cada país, deben dar cuenta de cómo están manejando y pagar los impuestos si pagan los impuestos. Y si no pagan los impuestos, deben hacer, por ejemplo, como un conocido que se llama Billy Graham, el evangelista mundialmente reconocido. Su organización tiene la fama de que es el más cuidadoso de los detalles de cada centavo. Y hay una demostración abierta, cualquiera puede entrar y decir cuánto ingresó a la asociación y cuánto están gastando y en qué están gastando. Entonces, no hay miedo de que las autoridades de Tesorería Nacional le encuentren un problema infringiendo la ley. Yo diría que hay que tener mucho cuidado de decir todos son aprovechadores de la fe. No es responsable afirmar de semejante manera. Hay gente equivocada y que se aprovecha de los asistentes para hacer más allá de lo que debe, es cierto. Pero eso no quiere decir que la fe es aprovechadora de gran ganancia, no es digna ninguna de las religiones. Bueno, y ahora tenemos a Eli Hernández de la Iglesia Adventista con su comentario. Toda iglesia desde el principio ha establecido, ¿no? Y Dios mismo estableció un sistema de culto, un sistema ceremonial en el cual Dios demandaba, ¿no? Un reconocimiento a la soberanía que Él tenía o que Él tiene sobre los seres creados. De esa manera se estableció lo que se conoce como el diezmo, que viene desde la misma creación. Sabemos muy bien, porque aparece en el registro bíblico de Génesis 14. Entonces, de alguna manera, el hombre ha aprovechado, el hombre ha buscado tergiversar toda verdad que es legítima, establecida por Dios, la ha cambiado para beneficio propio. Y ciertamente, ¿no? La religión debería de trabajar con las almas. El problema es que las almas no son las almas de ningún otro ser creado. Las almas son de Dios y le pertenecen a Dios. Por lo cual, la administración correcta sería simplemente de administrar para Él o para Dios no solamente las verdades, sino los tesoros de esas personas que creen en esas verdades, para de esa manera el conocimiento de ese Dios creador pueda ser proclamado y difundido, ¿no?, a otros seres que de alguna manera han caído en cierta oscuridad de conocimiento. Pero desde el principio hemos visto, y la historia lo confirma, que hubieron hombres desde el tiempo de Nimrod que cambió el sistema que Dios estableció. Estableció un gobierno, un sistema de gobierno en el cual demandó no solamente servicio, sino también finalmente adoración. Y de ahí se originan, ¿no?, las religiones falsas que hasta ahora se conocen, que resurgieron, ¿no?, vez tras vez en religiones que dominaron al mundo y controlaron a la humanidad, y vez tras vez han tratado de hacer eso, por lo cual hasta ahora el hombre tiene ese problema, ¿no? Es problema del deseo de control, del deseo de gloria, del deseo de fama, del deseo de engrandecimiento propio, y no buscar la gloria de Dios, que es lo que el Señor Jesús nos vino a enseñar. Bueno, y ahora, por último, el comentario del sacerdote católico Francisco Rodríguez. De ser un negocio grande es un negocio, pero no en el negocio que entiende el mundo, ¿no? Es decir, la religión o las iglesias tienen esa preocupación constante, como decían mis compañeros, de la salvación del alma, de la creación de Dios para que no se pierda y podamos disfrutar la nueva Jerusalén. La cosa es quiénes lo administran y cómo lo administran, es verdad. No vamos a negar que como institución humana no todo viene del cielo, ¿no? El cielo no tiene banco, dicho de ese paso, ha quebrado hace tiempo con esa idea. La cosa es de que hay que mantener el culto,
Hay que tener nuestros lugares de veneración, hay que procurar que los líderes, los ministros, los pastores, los sacerdotes tengan también lo propio, ¿no? Decía mi hermano que pues está desde la Biblia. ¿Y quién mantiene al sacerdote? ¿Quién mantiene al pastor? ¿No? O sea, hay que darle el diezmo, ese diezmo que sea razonable, no sea que limite a las familias o que de alguna manera impida inclusive al fiel a creer realmente en Dios. Es un reto para la iglesia, cómo llamar a una conciencia responsable en la administración y demostrarlo. La iglesia, por decir la católica, nos admiramos cuando vamos a misa, mucha gente da su dinero, recoge mucho dinero, es verdad, pero a veces ignoramos a dónde va, es decir, en el sentido de que la iglesia tiene obras. Hay escuelas, hay hospitales, hay orfanatos, hay centros de educación, como mis hermanos también tendrán en sus respectivas iglesias, y eso lo mantiene la comunidad. Lo malo es que pues siempre hay una oveja negra, ¿no? Que mete mano y trata de controlar las cosas un poco más astuto y hace que se desvirtúe ese dinero. Y por eso que a veces nos sorprende que surjan personajes que se llevan mucho de lo que ustedes dan. Y yo creo que aquí hay que dejarle al Espíritu Santo que nos ilumine a nosotros cómo trabajar en esa nueva evangelización, cómo hacer posible que lo que con nuestro trabajo estamos produciendo para el bien del otro, porque cuando no lo hacemos para la comunidad, el riesgo es de que Dios nos va a quitar. Y eso, si analizamos un poco en la Biblia, Dios castigó la soberbia del pueblo, y eso tal vez estamos viviendo en el tiempo de hoy. Hay corrupción, pero no hay fe. Nosotros tenemos que tener fe, creer en Dios y hacer que los demás se beneficien de igual como cualquier otro ser humano. Bueno, y ahora vamos a un corte comercial. No se pierda nuestra última pregunta del programa, que está súper interesante, y es: ¿qué puede guiar a un hombre hacia una verdad sobre la religión y cuál elegir, si hay muchas hoy en día? Si usted quiere saber qué religión elegir, quédese sintonizando nuestro programa, no se vaya, regresamos después de estos cortes comerciales y usted está viendo en este momento un número, así que llame porque nuestros panelistas están esperando su llamada. Si tiene alguna pregunta o quiere dejar algún comentario, puede hacerlo aquí en el programa vía telefónica o también a través de Facebook. Y bueno, ya regresamos, quédese en su lugar. Agua orgánica alcalina, excelente sabor. La buena salud empieza con el correcto equilibrio ácido-alcalino en nuestro organismo. Una vida saludable. Para hidratar nuestro cuerpo de manera óptima, necesitamos tomar agua que sea alcalina al alcance de tu mano. Ayuda al cuerpo a resistir enfermedades y retardar el envejecimiento. Fuente natural de calcio. El agua alcalina rica en oxígeno y minerales mantiene un óptimo nivel de salud. Desintoxica e hidrata tu cuerpo. Protege nuestra salud. Excelente sabor. Instalación fácil. ¡Llama ya! Agua alcalina te brinda una mejor calidad de vida. Jesús nos ha puesto en esta gran ciudad. Nuestra paz depende de su paz. Ellos somos nosotros, nuestras familias. Tenemos de Dios el poder para su bienestar. La oración intercesora unida. 7 de julio, día de intercesión por los ángeles. Recorreremos las autopistas orando en familia. Haremos largas columnas de vehículos. Otros lo harán en un barco. Pastores sobrevolarán orando. 9 a.m. Concentración antes de salir a las rutas. 7 de julio, día de intercesión por los ángeles. Descubre la diferencia en audio y video profesional. Diferencia que puedes ver, oír y ahorrar. Soluciones para iglesias, conciertos al aire libre, escuelas, seminarios y auditorios. Tenemos lo más moderno en televisores LED,
de 47 pulgadas hasta 80 pulgadas, renta de monitores, computadoras Mac Pro, bocinas QSC, Spotlight, consolas de audio desde 4 hasta 32 canales, video mixers y mucho más. Micrófonos inalámbricos, cámaras Pro, High Definition y Standard Definition. Servicios profesionales en renta de equipo de iluminación, audio, video y media. Para más información, ven y visítanos 6012 Clara Street en Bell Gardens. Ya estamos de regreso en tu programa ¿Quién tiene la verdad? Y continuamos con el tema sobre la religión. Pasamos a nuestra última pregunta que está súper interesante porque hoy día tú vas a poder seguro tomar una decisión sobre qué religión seguir. ¿Qué puede guiar a un hombre hacia una verdad sobre la religión y cuál elegir si hay muchas hoy en día? Y para esto tenemos al experto Dr. McDonald con su respuesta. Bueno, cuando hablamos de verdad, la palabra verdad en el hebreo es la palabra emet, y que viene de 3 letras en el hebreo. La primera es la letra Aleph, que significa el todo. Al final esa letra tiene simbolismo del eterno. Cuando ponemos al eterno dentro de nuestra verdad, es una verdad que da vida. Si quitamos la Aleph de la letra Emet, queda la palabra Mavet, que significa muerte. Cuando hablamos de verdad, hay varias verdades, pero realmente solo hay una verdad que lleva la vida. Pero ¿cómo alcanzamos esa vida si no sabemos? Por eso es que nuestras Biblias, o en el mundo hebreo le llamamos la Torá, tiene 613 estatutos o mandamientos. Parecen bastantes, 248 positivos para cada uno de nuestros huesos y 365 negativos para cada uno de nuestros días del año. Tanto que ahí mismo promete la instrucción que si meditáramos su instrucción de día y de noche, todo nos saldrá bien. Al final, la verdad viene a través de hacer estos llamamientos o, digamos, mandamientos, porque nos llevan hacia el eterno o nos llevan hacia la verdad, que es progresiva. En otras palabras, el que dice tener toda la verdad realmente está mintiendo, porque la verdad va alcanzando con nuestra propia vida. Entendiendo eso, a las personas a veces se molestan o se sienten mal de que tienen que estar guiándose por algunas leyes o algunas instrucciones. Pero imagínense que usted ponga a los mejores jugadores de fútbol en un campo de fútbol y a los mejores, con los mejores talentos, mas no les explica qué es jugar fútbol o cómo jugar fútbol. No importa qué potencial tengan, no podrán jugar. Entonces, cuando hablamos de qué religión escoger, no es tanto de qué religión escoger, sino de entender las verdades universales y allí comenzar a hacerlas. Aquellos que creemos en el Mesías, Yeshua, conocido como Jesús dentro del mundo moderno, Él dice, si me amaréis, hiciereis mis mandamientos. La palabra mandamiento no existe en la Biblia realmente, es la palabra llamamiento o instrucción. La palabra mandamiento viene del griego de nomos, que es más judicial. Al final, si amamos al Eterno, si queremos tener una relación con Él, debemos tener un patrón de instrucción. Más conozcamos, más estudiemos, alcanzaremos más hacia esa unión con Él. Y esa es la idea de este programa. Al final es que reconociendo y conociendo percibamos mejor la relación que tenemos con Él. Bueno, y ahora tenemos el comentario del periodista Pepe Caballero. Bueno, en esta parte de la pregunta realmente debemos ver nuestra situación personal y en qué creemos o qué pasa con las religiones en todo el mundo. Hay miles en este momento sobre la tierra. Pero el ser humano, la mujer y el hombre están buscando cuál es la verdad, y es responsabilidad de cada ser humano llegar a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Yo puedo dar nada más unas pautas de experiencia personal. Cada religión tiene normas de conducta y la mayoría dice respeta a la otra persona, ten amor por las otras personas, haz el bien. Ese es un aspecto más o menos común. Y lo que se trata es que cuando una persona busca la verdad, en la experiencia de la fe, que es una acción espiritual plena de la fe, uno como ser humano, por lo menos a mí me sucede en mi experiencia, yo decidí creer en Dios y respetando que la Biblia, por declaración de la verdad que la acepto,
dice que Él es el creador de todas las cosas y Jesucristo que vino a la tierra es el que ha manifestado a ese Dios Padre que además interactúa con el Padre y con el Espíritu Santo de Dios y hacen una verdad en mi experiencia personal. Yo no podría solo seguir reglas religiosas. Si no me convenciera de que la fe en Cristo Jesús es una acción espiritual verdadera, real, ¿para qué voy a perder el tiempo? Intelectualmente tendría que decir, son reglas, ¿para qué las voy a seguir? No tengo ninguna experiencia personal. La experiencia personal que hace posible encontrar la verdad, en mi caso, cada uno tiene su posibilidad de buscar su verdad en cualquier orientación religiosa. En cuanto a mí concierne, es que si no hubiese manifestación sobrenatural del Creador Dios que habla la Biblia, yo no tendría una experiencia de relación sobrenatural ayer, hoy y mañana. El hecho de que yo haya experimentado la manifestación del Espíritu de Dios en mi vida personal, en mi esposa, en mis hijos, en mi familia, en mi trabajo, en mi intelectualidad, hace posible que yo le diga a las otras personas, Dios existe. Y me van a decir, ¿cómo lo demuestras? Es que, ¿sabes qué? Por un detalle nada más. A los 25 años yo dije, no me enamoré de nadie, pero me gustaría casar a esta edad, pero tengo tanto que hacer y no voy a tener tiempo para una novia. Y entonces, como yo conocía ya a Dios y sabía cómo Dios actúa cuando uno le pide y es fiel, dije, Dios, quisiera casarme a los 30 años, pero te prometo servirte todo el tiempo intensamente, pero a los 30 años quiero que mi esposa llegue, la conozca y tenga estas características. Yo le dije con confianza, como al Padre Celestial, y se lo pedí porque Jesús dice, pidan todo en mi nombre. Y yo a los 29 años y medio me olvidé que había hecho esa oración. Pero resulta que en una circunstancia determinada apareció una joven que vino de otro país, muy linda físicamente, etcétera, etcétera. Pero me entusiasmé por la personalidad espiritual de ella. Cuando se fue del país de la visita, sucede que hicimos ciertas señales. Si haces esto, escribes una carta, y si no, yo dije, Dios, si esta mujer es para mí, de la siguiente ciudad va a aparecer una notita de parte de ella. Se cumplieron todas las cosas que yo pedí. Y me acordé en ese momento cuando llegó la carta y la notita, yo dije, wow, yo oré a Dios pidiendo que sea a los 30 años cuando me case. Y resulta que se estaba produciendo lo que llamaríamos un milagro. Dios intervino sobrenaturalmente para mi situación personal. Ahora esto se puede vivir en la política, en la economía, en la educación, en la vida familiar. Si Dios es el Dios verdadero, es Dios en espíritu que está trabajando con los seres humanos ahora. Eso es lo que yo les puedo decir, que yo encontré la verdad, yo estoy muy feliz de seguirla y no me voy a salir para nada de eso. Entonces, cuando yo tengo esa personalidad, cuando yo hago por los demás, resulta que les es beneficioso también. Para mí, esa es la verdad. Y ahora seguimos con la opinión de Elí Hernández. Personalmente creo que este es un tema muy, muy difícil, ¿no? Y escuchando a mis hermanos aquí, quisiera decir nada más que para poder entender la verdad, hay que saber primero qué es la verdad, ¿no? La palabra de Dios enseña claramente, y si somos nosotros cristianos y creemos en la Biblia, vamos a creer nosotros realmente quién es la verdad. Y la verdad es Dios. Dios es verdad. Dios es el verdadero. Cristo dice, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Claramente, ahora, ¿cómo poder entender o cómo voy a llegar un ser humano, ¿no?, al conocimiento de esa verdad? Aquí entra el desafío para todo ser humano. Mi experiencia personal es esta. Para poder entender cuál es la verdad, bíblicamente, yo tengo que recibir toda revelación de verdad que ha sido dada por Dios, comenzando desde el mismo Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Alguien que hace a un lado parte de esa verdad, ya se apartó de una verdad completa. ¿Por qué? Y ahí es donde entran las diferentes religiones, de acuerdo a mi conocimiento que tengo personal. La mayoría toma lo que le conviene, toma una parte y hace, por ejemplo, el islamismo, hizo de la Torá nada más la religión para ellos. De ahí partió todo, básicamente, es el fundamento de ellos. El Corán. En cambio, el judaísmo, ¿no?, aceptó un poco más. El judaísmo aceptó la revelación dada por Dios a través de los profetas. Viene el cristianismo y acepta la revelación dada por Cristo y los apóstoles. Ahora, en nuestro tiempo,
Y aquí entra el desafío para todo cristiano, y para ti que me escuchas, también este es el desafío a ti. ¿Qué nosotros vamos a creer? ¿Vamos a creer la revelación plena que Dios ha dado desde el principio, o vamos a creer algunas de las interpretaciones que el hombre da? El hombre dice, el judaísmo o la religión hebrea fue solamente para el pueblo hebreo, para el pueblo israelita. La palabra de Dios enseña lo contrario. El Antiguo Testamento claramente enseña que Él no hace acepción de personas y dio instrucciones bien definidas que los jueces y los sacerdotes no podían hacer acepción de personas. Por lo cual, toda revelación que Dios dio desde el principio es necesario que la tomemos en cuenta. Y ahí es donde muchos se han apartado de la religión verdadera. ¿Por qué? Porque han hecho, ya sea del Nuevo Testamento, la base de su religión, o parte de él la base de su religión, o solamente los libros de Moisés, que es la Torá, o los libros de profetas. Entonces, ¿cómo usted y yo podemos llegar a la verdad plena? Pues como Jesús lo enseñó, a la ley y al testimonio. Si no es conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Desde el principio de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, allí está la verdad para cada uno de los seres humanos, revelada de una manera clara, porque por eso mismo el libro último del Apocalipsis se llama Revelación de Jesucristo. Y si creemos que Jesucristo es Dios, vamos a creer que esa es la revelación plena de Dios. Pero quiero realzar otra vez esto. No puedo yo separar una jota o una tilde ni de la ley, ni de los profetas, ni tampoco del Evangelio de Cristo o de los apóstoles. Tiene que ser seguida en su plenitud. Es la única manera como yo puedo llegar a entender, y todo ser humano puede llegar a entender una verdad plena y absoluta. Esa es mi opinión personal. Bueno, y por último, el comentario del sacerdote católico Francisco Rodríguez. El hombre siempre ha buscado el punto final de su existencia. Y esto es lo que estamos discutiendo, queriendo clarificar cuál es la verdad o qué es lo que me motiva a mí en mi vida. Entendemos que Dios, ya lo hemos dicho, se revela al ser humano. Dios se hace presente. Entonces es la respuesta mía, después de pensarlo, de conversar o ir a las fuentes. ¿Cómo es este Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿O qué cosa quiere Dios que yo haga en la comunidad? Y eso es lo que nosotros tenemos que ir poco a poco entendiendo, que ya no tenemos que buscar fuera de lo que Él es a otros dioses. Tenemos la Biblia, o la Torá, o el Corán. Bueno, no recuerdo cuál es el libro de los budistas, ¿no? El Chivat. Bueno, todos tienen sus libros y en ellos van indicando cuáles son los pasos que tú tienes que hacer para alcanzar al Dios Supremo o a la iluminación. Para nosotros es la ley de Dios, es decir, esos 10 mandamientos, como dice Cristo, en esas 2 reglas que debes guardarla en tu mente, en tu corazón, amar a Dios sobre todas las cosas, porque Él te ha creado, no solamente tus padres, sino Dios que en su infinito amor te deja a ti vivir, te deja venir a este mundo para que compartas con los demás lo que Dios quiere para ti. Por otro lado está el amar a nuestro prójimo, la ley que Cristo lo hace bien real cuando muere en la cruz y nos da a nosotros la redención de los pecados. Entonces, creo que ya no hay más verdad fuera de que Cristo, Dios Padre y Espíritu Santo nos están invitando a vivir en paz, a vivir en armonía, a construir una sociedad aún en este mundo basada en la ley del amor. Dios es amor, enfatiza San Juan. Y si nosotros no estamos entendiendo eso, lógico, vamos a distorsionar, vamos a buscar religiones, vamos a crear movimientos de acercamiento a Dios, pero muchas veces ajeno para nosotros, y creo que estamos de acuerdo en todo el panel, es Dios mismo, Dios que se revela a su pueblo.
Si nosotros buscamos otros dioses, estamos mal, porque la oscuridad está alrededor nuestro y Dios es luz. Y aquí hay que enfatizar que es la paz. Es decir, en la medida que tú tienes paz en tu corazón, cuando escuchas a tus hermanos, a tus semejantes, vas a ver cómo te enriqueces y alumbras más. Cuando no dejas paso a la luz, se te va a hacer cerrado y por supuesto no vas a alumbrar. Y el vivir en tinieblas es bien duro para el hombre de hoy, como lo fue de ayer y lo puede ser del mañana. Bueno, el tiempo se nos ha terminado por el día de hoy, pero no se pierdan nuestro siguiente programa, ¿Quién tiene la verdad? Mi nombre es Andrea y recuerda que el que tenga la verdad, que defienda su fe. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo programa. ¿Quién tiene la verdad? El que tenga la verdad, que defienda su fe. Es un programa de edificación y opinión pública, donde diferentes líderes religiosos de renombre dan su opinión respecto a todo lo relacionado con la Biblia o Torá, entre otros libros. Los católicos, cristianos adventistas, teólogos, mormones, judíos, cada uno dice tener la verdad, pero todos son hijos del mismo Dios que creó el cielo y la tierra. Todos estos responderán a cientos de preguntas que se hace el pueblo de hoy en día.